la Biblia nos enseña, cuando digo yo que es bíblico y que es filosófico, que hay que aprender ese pensamiento básico y que es para ser un excelente comunicador y que es bíblico y es filosófico, es porque yo sé que los filósofos tenían una manera de expresar, de conocer, a ser grandes comunicadores. Tener conocimientos sin conocer, así le llamo yo, tener conocimientos sin conocer, es exactamente lo que ellos conocían. Ellos le llamaban el ser, ellos le llamaban la verdad, ellos le llamaban la realidad. Los filósofos le llamaban la razón, le llamaban, bueno, en muchos diferentes tiempos le llamaban en diferentes maneras. Antes de Cristo dejaron esa palabra como la realidad, como la verdad, como el ser, como lo que es, como el principio de todas las cosas, el principio del movimiento, el principio del ser, lo dejaron bien imprimido en la palabra logos. Pero luego el logos se hizo carne, la realidad se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, porque la verdad y la realidad sencillamente se referían a algo que era verdadero, que era original, que era lo que existía, que era lo que hacía que se movieran las cosas. Y bueno, pues eso es una ilustración de más o menos lo que es Dios. Pero los cristianos dijeron, y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y se estaban refiriendo a nuestro Señor Jesucristo como el principio, como la palabra desde el principio. Por eso el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces allí usó la palabra logos, y aquel verbo y aquel logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces antes de Cristo esa palabra se usó para imprimir la realidad, la verdad, lo que es el ser, el principio, la razón, la existencia, el pensamiento, todo se depositó en esa palabra logos. Pero cuando los griegos vieron que esa palabra los cristianos la usaron, ya no quisieron usar la palabra logos. Los filósofos griegos ya no quisieron usar la palabra logos porque se las echaron a perder. Entonces después usaron la razón. Después de Cristo usaron la palabra la razón, la mente con una M mayúscula, como la mente. El cambio le sucede a la mente, la razón. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. La razón, el concepto. Después de Cristo los filósofos usaron esa palabra. Pero todo esto, cuando yo te digo que es filosófico, estoy refiriendo a ello. Aprender el pensamiento básico de cómo funciona el pensamiento para ser un excelente comunicador. Cuando digo que es filosófico, a eso me refiero. Pero cuando digo que es bíblico, porque la filosofía salió como 600 años antes de Cristo, pero la sabiduría la había dado Dios a Salomón. Y por qué no decir a Job desde la antigüedad, más antes que Moisés, ya existía la sabiduría. El libro de Job es el libro de sabiduría de sabidurías. Pero en el año 900, parece que 900 antes de Cristo, o 1000 antes de Cristo, existió David y Salomón. Y Dios nos dio la sabiduría por medio de ellos. Entonces cuando yo digo que es bíblico, me estoy refiriendo a los 5 libros poéticos. Los 5 libros poéticos que están en la Biblia: Job, Salmos, Eclesiastés y Cantares. Son 5 libros poéticos.
El tema de los 5 libros poéticos es la sabiduría. Son los libros sapiensales, que son los libros de sabiduría para nosotros aprender cómo funciona el pensamiento y las palabras. Por eso el Salmo 119 tiene el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios, el lenguaje del cielo, el lenguaje divino es el hebreo. Y el Salmo 119 está el alfabeto, está el abecedario del idioma hebreo. Los 5 libros poéticos, una vez más, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son los libros de sabiduría para que tú conozcas la rima, la armonía, los opuestos, el poder de los opuestos. Los versos son opuestos. El poder de los opuestos es el que hace que suceda el fuego, es el que hace que suceda la electricidad. El poder de los opuestos. Y el poder de los opuestos, todos los 5 libros poéticos son puros versos con el pensamiento, con el pensamiento de Dios, de que nosotros aprendamos cómo funciona la comunicación. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiso que sucediera, que nosotros aprendamos cómo funciona el pensamiento. Y esto lo hizo Dios desde que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Les comenzó a dar los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los reglamentos, y todo eso era palabra de Dios divina del cielo, pura, santa. Y terminó Dios con los libros poéticos. Así terminó Dios la obra y nos dejó un libro, un manual, el Antiguo Testamento, que la Biblia le llama sabiduría y ciencia, y lo termina y lo concluye en Salomón, y dice: Salomón, lo que te he dado se llama sabiduría y ciencia, para que todas las naciones y todos los pueblos y todas las lenguas conozcan a su Creador. Y los que conocemos tengamos las habilidades, las virtudes, las capacidades de predicar con excelencia, de transmitir las imágenes de la grandeza y del poder de Dios, contar los testimonios, las maravillas que Dios ha hecho, que Dios hizo a través de los siglos. Los cristianos debemos de tener la capacidad, las habilidades intelectuales, con excelencia, explicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, donde estemos, donde andemos, donde vayamos, y especialmente hoy que estamos bajo la cámara. Entonces el propósito de estar hablando aquí, es practicar el pensamiento, porque ya sé cómo funciona el pensamiento, pero practicarlo para hacerme hábil, tengo que practicarlo. Y eso es lo que quiero compartir, lo que sé, practicar cómo funciona el pensamiento en lo que sé de la palabra de Dios y lo que Dios me ha dado, y dejarlo grabado. Por eso es que quiero estar grabando de día y de noche. Cuando llegue a mi casa, hacer tiempo para grabar videos. Cuando esté en el trabajo, hacer tiempo para grabar videos. Cuando voy en el camino, hacer tiempo para grabar videos, para escribir libros y hacer que la palabra de Dios sea conocida. Porque tenemos en el mundo, tenemos la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Que siempre se nos ha predicado de un mundo trino, de un Dios trino, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios no son tres, Dios es uno. Dios es Espíritu. Y aunque tenemos 4 evangelios en el Nuevo Testamento, tenemos 4 evangelios, pero allí está la verdad de todos modos.
Allí está la instrucción, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y luego tenemos el libro de Lucas, que es el más, para mí es el más original, el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, porque el mismo escritor que escribió el libro de San Lucas es el mismo que escribe los Hechos, y él explica claramente a los apóstoles, después de que Cristo resucitó de entre los muertos, estuvo con ellos, explica claramente diciéndoles: no se vayan de Jerusalén, quédense en el aposento alto, váyanse allí, allí esperen la promesa, no se vayan de allí hasta que yo los invista, hasta que sea derramado el Espíritu Santo sobre vosotros. En cambio, San Mateo termina diciendo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así termina, como que es muy barato el Evangelio de San Mateo, pero Lucas explica en detalles que no se vayan, que se queden, que esperen. Entonces así termina el libro de Lucas. Para mí el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, es más actualizado, es más, si te digo guiado del Espíritu Santo, no quiero decir con eso que los otros no son, porque hay un propósito por el cual son 4 evangelios, pero lo que te quiero decir es que el Evangelio según San Lucas nos habla exactamente de lo que deberían hacer los apóstoles, donde deberían esperar y donde comienza el día del Pentecostés, el libro de los Hechos. Entonces yo te voy a hablar muchas cosas que son mis pensamientos. Te voy a hablar también del Antiguo Testamento, que leas los 5 libros de la ley, luego uno de los evangelios, los Hechos, y luego te pases al primer libro de Samuel, y luego a las crónicas, y luego de allí te pases a mirar, por ejemplo, los romanos, el libro a los romanos, los hebreos, y bueno, hay mucha información que necesitamos ponerla allá, porque leer toda la Biblia de un todo es complicado. Entonces hay que guiar a la gente cómo leer y tener conocimientos de ese libro santo, que es la Santa Biblia, que es el tesoro de tesoros, que es el manual de manuales, que es la palabra de Dios. Tenemos que guiarlos de una manera que puedan entenderlo. Leer Génesis, Éxodo, y luego pasarte a uno de los evangelios, y luego los Hechos, luego regresarte a primer libro de Samuel, y luego las crónicas, primero y segundo libro de crónicas, y luego irte a los romanos, luego irte a los hebreos, y de allí tomar de esa fuente que es la Santa Biblia, que tiene muchísimo consejo. Es un río de bendición. La Santa Biblia es el río de agua viva, es una fuente de agua viva para vida eterna. Entonces, aquí vamos a estar bajo la cámara y vamos a tratar de grabar en todo tiempo. Búscame Ramiro Iboa, no hay dos, Ramiro Iboa, haz Google Ramiro Iboa, y allí voy a salir en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todos los medios de comunicación. Vamos a compartir muchos videos, y el propósito es compartir, que tú seas un muy buen comunicador, para comunicar el Evangelio de salvación en estos tiempos, que te pongan la cámara enfrente y que no te dé pena, que no te dé vergüenza abrir tu boca, y con excelencia, con persuasión, con locución, ser elocuente, expresarte con excelencia la palabra viva de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por escuchar este video. Aquí estamos. Que Dios envíe sus ángeles y acampen alrededor de ti siempre, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Dios te bendiga.